Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Fiscal Urbano, el cuarto capítulo. Estamos con Iván Poduje, arquitecto, urbanista, el fiscal urbano. Iván, muchas gracias por estar acá en FNM. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Estamos también con Teresa Marinovich, directora ejecutiva de FNM, porque son muy variados los temas que queremos tocar con Iván. Tere, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bien. Iván, Tere, queremos meternos de lleno con el tema de las barras bravas, los piños. Han pasado muchas cosas, lo del Estadio Monumental no fue lo único, un poco la punta del iceberg de la semana. No. Entonces vamos a tocar esas noticias nuevas sobre piños. Pero antes de esto, quiero que hablemos un poco de lo que ha sido la semana, o ya casi la semana, de la oposición y particularmente de Evelyn Matei, ya que ha dado a esta noticia. Creo, Tere, que tú lo resumiste bien en tu última columna, en tu resumen semanal. Si nos puedes dar un poco de contexto de lo que fue. A ver, contexto. Evelyn Matei cometió 3 errores en 3 días. Eso es una cifra récord desde mi punto de vista. En Radio Agricultura, ¿te acuerdas? Dijo que al inicio de la dictadura era inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. La verdad es que es una cosa bastante sensata, razonable, esperable. Sí. Pero rechazado por varios sectores políticos. Después criticó el anuncio de el acuerdo con Soquimich que hizo el gobierno. Yo le encontré razón ahí. Pero le encontraste razón en la crítica, sí, pero sí. dijo algo que era bien insólito, que esta crítica la había hecho con un poquito de picardía. Eso lo dijo textual. Entonces a mí me parece... ¿De picardía? Sí. Claro, en el fondo insinuando que fue una crítica motivada por la provocación. Yo eso lo encuentro bien escandaloso. Bien, Sí, lo dijo ella como que textualmente en Pero, la entrevista. ¿por la provocación de quién? de parte de ella, cuando uno dice, oye, cuestioné este acuerdo con Soquimich con un poquito, esto textual, con un poquito de picardía, lo que está diciendo es que lo hizo con ánimo de provocar. Entonces o tú dices algo en serio o no lo dices, digamos, pero que el ánimo sea de provocar, a mí me pareció bastante vergonzoso. Eso no lo escuché. Eso pasó bien colado. Dijo, bueno, después está del error de las cámaras, no había cámaras en el Estadio Nacional, resulta que el gobierno la desmintió. Entiendo que se refería a las cámaras biométricas ella. No lo sé, pero dice, o sea, que no hay ni una sola, y después dice que no hay tecnología de reconocimiento facial, pero igual es curioso porque después sale un video en que se la graba con una cámara del Estadio Nacional y se le apunta a su cara y como que se le... Bueno, o sea, bueno, en fin. Sí, bueno, pero sí. en fin, o sea, tú... Hay un problema y yo creo que, mira, respecto a... Oye, espérate. Perdona, hay otro más. Sí. Lo de Chichiranes. Lo de las primarias. No, es que lo de las primarias ya es un tema aparte. O sea, lo de las primarias, que en el fondo, esta seguidilla de errores suspendieron en el fondo lo que iba a hacer, se supone, el anuncio de primaria, ¿no es cierto? El mismo día que comete este error iba a ser el anuncio de primaria. Se posterga ese anuncio. Después, entre medio de que se produce el anuncio, Francisco Chaguán anuncia a su vez que va a competir con Evelyn Matei en las primarias. ¿Qué? ¿Cómo no? Sí, no, sí. No, sí. Yo vi la entrevista de Tomás Mochati a Francisco Chaguán, donde aparte de enterando el currículum del senador, que dice que es presidente de esta comisión, tiene un posgrado, no sé, en pirotecnia, no en pirotecnia, en prognosis, que ver el futuro, una entrevista bastante compleja. La de ayer, ¿cierto? Sí, sí. No la he visto. Mochati lo destruye como esos pollos así, esos pollos al espiedo, le ponen un tomate, se lo come entero porque... Pero son chanchos, ¿no? No son pollos. O un chancho, no sé, peor todavía. Yo creo que lo peor de todo lo que tú has dicho es la primaria. Sí. Primero, déjame decirte que me parece absolutamente impresentable que el partido Egópoli saque una declaración innecesaria, recordándonos que ellos son súper progre respecto al golpe, quitándole el piso a Matei. Yo creo que eso es una cosa que dices tú, era innecesaria. Buscar el abonamiento con una izquierda que los detesta, ¿ya? Ellos nunca van a entender. Enal Larraín Mate, hijo de Enal Larraín López, o Gómez, no sé cómo se llama, que fue un fiel partidario de Pinochet, pero así enamorado, pinochetista, acérrimo. Es verdad que los hijos no tienen nada que ver con lo que hacen los padres. Claro. No tienen nada que ver. Pero esta cosa de que él saca una declaración diciendo que ellos jamás van a justificar el golpe. Primero, esa quitada de piso me pareció una deslealtad, y con esa gente, más allá de que probablemente la Evelyn va a ser la presidenta, todo indica, es complicado que tenga esa gente trabajando con ella. Claro, eso igual es curioso. Esa gente dice esas declaraciones porque fue Enal Larraín y Briones también, pero dan esas declaraciones estando dentro de los equipos de Matei. Pero por supuesto. Se supone que los equipos más cercanos y ellos es muy complejo, siguen dentro de los equipos. Porque tú tienes que tener lealtad
hacia afuera. Hacia adentro está bien que tú digas, pero hacia afuera no puedes salir quitándole el piso y paquear de progre. Primera O sea, cosa, o te sales de los equipos de Matei. o te salí, efectivamente. Pero lo peor es la primaria, porque la primaria al final del día era cachetada de payaso, era una primaria de mentira, como dijo Tongo. Mochati. Es que era una puesta en escena y era bien heavy porque la subían y la bajaban y me acuerdo, le comentaba a la Tere antes de entrar al programa, el lunes estaba Chaguán en la radio, hablando todavía como precandidato en la mañana, y esa misma mañana sale Matei a terminar con las primarias y dice, oye, no hay primaria. Y después aparece Chaguán diciendo, oye, ella me invitó a mí, ella me dijo que participara, Bueno, y después se la hecho grande. señal es horrible, porque lo que te están diciendo en el fondo es que si no son capaces de ponerse de acuerdo con una primaria, ¿cómo no ser capaces de lidiar con el terrorismo, con el crimen organizado, con la recuperación económica, con la armonización del Estado, con la reducción de ministerios, con bla, 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 bla? ¿Me entiendes o no? Entonces creo que es muy complejo y creo que ella requiere urgentemente desegopolizarse, sacarse toda esa como ese círculo como multicolor que la rodea. La verdad es que ha sido un desastre. Además que Chaguán era como, la figura es como bien divertida, yo no la entendía, pero en el fondo él dice que compite con Evelyn Matei. Para poder competir tenía que salirse del partido porque el partido la había apoyó. proclamado de Sí, candidata. Entonces, sí. en realidad, esto es una cosa meramente táctica, el hecho No, de y además, salir pero del dice partido. que ella es la mejor Que le la dice a mejor Mochati candidata. que ella es la mejor carta. Claro. Entonces Mochati dice, ¿para qué compite? Usted sí ella es la mejor carta. Claro, Bueno, que yo también soy buena carta. Y esto de que las primarias sean de mentira, que ya es como un poco ofensivo, porque la idea Es de las ofensivo. primarias es, ¿no es cierto?, promover mecanismos democráticos al interior de los partidos, en los cuales en el fondo la dirigencia propone candidatos, pero finalmente los militantes o los que participen en esa primaria se manifiestan. Cuando te están diciendo esto, te están diciendo que esto es un tongo y en definitiva una falta de respeto por de pronto para los militantes, para los electores. Ofensivos como suaves. Bueno, ofensivos Eso suaves, bien sí. suave. Los contribuyentes. Y los corrupción. Para los contribuyentes. Que financian exactamente. este tema. Es una pirotecnia, como le dijo Mochati. Recomiendo el entrevista de Tomás Mochati, está en Bio Bio. Además Chaguán empieza a hablar de él después, como para no quedar como un pelotudo, porque la verdad es que queda como un actor. Claro. Y es un senador importante, ha estado O sea, seguramente 30 años en el Senado, dijo yo soy senador con más leyes aprobadas. Entonces, ¿cómo se presta para eso? seguramente esa tiene que ser la razón por la cual Chaguán sale a decir que fue la misma Matei la que Además le lo invitó a dice. él, pues, él. Y Mochati, ¿cómo? Ella me pidió, sí, ella me pidió. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a tu competidor que salga? Porque concordemos que la primaria entre Felipe Cas, el presidente Piñera, Y Osandón. y Osandón, era una primaria, salvo Felipe Cas, que era como un sparring, pero Osandón le dio como caja al presidente. Y Osandón quería competir. Por supuesto. Quería ganar. Quería ser presidente. No Y andaba quería diciendo ganar. que Y ese Piñera era el era... caso de Carter, que lo baja nada más. Pero además pone a Luciano Cruzcoque, que es del partido Egópoli, que además había proclamado a la candidata. Entonces Sí. también había tenido que renunciar Cruzcoque. Es una chambonada tras otra. Para mí, te digo, primera conclusión. Ante este tema de lo que dice la candidata, que yo encuentro que es bastante lógico, en un evento como un golpe militar, siempre hay muertos. Es como, la destruyen por eso. Dicen, los muertos inevitables, sale toda diciendo así que mi papá era inevitable que muriera, y se demuestra la inquina que le tiene desde la centro izquierda a la izquierda a la centro derecha. Los odian. Los odian. Pero a ver... Pero ¿me entiendes? Sí. Y los cancelan desde el punto de vista ético. La cancelaron éticamente por decir eso. Tú Claro, no pero- tienes autoridad para gobernar. Eso es lo que van a hacer cuando gobiernen. pero es curioso al mismo tiempo que esa misma centro derecha que tú dices que se ve cancelada por desde la centro izquierda a la izquierda busque el beneplácito de Yo no esa lo logro misma... entender. Es un No lo fetiche, logro es un- entender. Es un fetiche. Y al mismo Porque- tiempo también, Iván, uno se pregunta si es que... No, fetiche como un fetiche. Un fetiche que tienen con la izquierda. Po. Que La tiene una- centro derecha tiene un fetiche con la izquierda. Tiene una connotación el Sí, fetiche, el ¿no? fetiche tiene una connotación como Sí, esa connotación lo estoy dando. sexual. Casi. Sí, sí, estoy entendiendo. Ah, ya. Todos No lo sé si entendimos, sé lo todos que entendimos. digo. Oye, Sí, bueno, es raro. Pero podría ser. Podría explicar muchas cosas. Oye, el punto, Iván, ¿tiene sentido, más allá de esta inquina que tú dices que tiene la izquierda con Mateo, con la O sea, centro la derecha, ¿tiene izquierda- sentido llevar la discusión a ese periodo de la historia siendo la Ninguno. o sea, Ninguno. ella tiene escrito en su frente, hija de Fernando Matei, que fue miembro de la Junta, ella fue la primera defensora de Pinochet cuando lo tuvieron en Pero Londres. esas son volteretas que... Llamó a boicotear Sí, industria. pero Sí, lo que pasa es que no, después sí, de las volteretas de Boric, cualquier cosa es no, nada. mi punto, Iván, es si tiene un sentido estratégico o táctico por parte de la candidatura de Evelyn Matei estar llevando la campaña a esos temas. Yo creo que fue un error
probablemente entrevistarse con Checho Irán 1 hora 40. 1 hora 40. Sí, está peor que el punto de prensa de Boric. No, además estar con Checho Irán 1 hora 40 es un sacrificio, digamos, es complejo. Porque no digamos que un tipo que puede tener tanto tema para hablar tanto rato. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? No, que no tiene mucha profundidad de temática, ¿me entiendes? Entonces, salvo decir que lo echemos y ahora que como Moreira, que ahora es ponderado. Tú sabes que Moreira ahora es ponderado. Sí. Moreira, el que se juntaba a comer completos con Janet Jara en el contexto de la discusión de la reforma ¿te pensional. acuerdas? Y fue a la proclamación y se ve con un tipo casi izquierda, parecido pinochetista, pero... Sí, pues de huelga de hambre. A mí me sorprende la falta de diseño, ¿no? Salir con este asunto, improvisar un punto de prensa con una denuncia también, ¿no? O sea, como que yo siempre trato de representarme estas situaciones y es como, oye, pasó esto, hagamos un punto de prensa diciendo que no hay cámara. Tú dices, ¿dónde está el equipo? ¿Qué pasa? Bueno. Justificar, en fin, como una impulsividad, una falta de seriedad, una falta de conciencia de que no está en el living de su casa. Yo me pregunto si es que el hecho de estar en la radio de agricultura no le sirvió así como que se desconectó, digamos, de donde estaba. Entonces yo creo que Evelyn Matei no está bien. Yo creo que, mira, no, yo creo que el problema acá con el equipo es que el equipo tiene que prepararle, lo que tú dices, el diseño, que lo he escuchado varias veces, es que el equipo le prepare una cierta pregunta y respuesta, una cierta estructura, ¿me entiendes? Pero ¿y de la radio 1 hora 40? No, eso creo que fue un Ella error. es candidata presidencial. Ahora dicen que podía haber querido buscar el voto más de derecha dura, pero como Checho Irán ahora es progre, y antes era de derecha dura, entonces como que lo vaya a buscar, es raro eso. Claro. Ahora, creo que para mí lo más relevante de eso, porque ese tema va a salir ahora o después, los debates van a hacer pedazos con ese tema, es demostrar que la izquierda va a cancelar a cualquier candidato, por más progre que quiera ser, si es del otro lado. Bueno, y si no se prepara también, pues Iván, yo me acuerdo, yo estuve en campaña, cuando yo estuve en campaña, recuerdo que nos sentamos un día con el equipo a pensar cuáles eran mis puntos débiles, cuáles iban a ser las cosas que nos iban a sacar, cómo íbamos a responder, cuál era la frase que había que ¿me entiendes? O sea, hay una cosa de preparación también, porque tú puedes decir lo mismo que dijo Evelyn Matei, pero de manera tal que no habla franco. O sea, tú puedes decir la izquierda impulsó el golpe militar, la izquierda generó las condiciones para un golpe militar, puedes decir, no sé, fue tan transversal que Elwin y Frei y Montalva estuvieron a favor de la intervención de los militares. Fue así. Bueno, por eso te digo, hay muchas formas de decir. Y nunca incluso validó, perdona, es que, Teresa, esto es delicado. Ella nunca validó las muertes, ni justificó las muertes. Dijo, era inevitable que hubiera muertos. Que en un evento como ese... Normal, pues. No está diciendo que lo esté justificando. La izquierda toma esto y dice que está justificando o minimizando. Le da como caja, la prensa también, ahí vuelve el tema estallido. Es impresionante cómo volvió, casi como un tema ético-moral. Vamos a hablar de eso harto. Y, fíjate una cosa impresionante, y su sector callado. Y Bópoli quitándole el piso. Es una cosa, una locura. Claro, Entonces, sí, cuando pero tengas un momento de tensión en un gobierno que es por definición tenso, primero tú no puedes permitir que te cancelen éticamente estos delincuentes. Primera cosa, porque eso es lo que son los que organizaron o participaron del estallido o lo avalaron. Ahí, por eso te refieres a la participación de Bópoli en los equipos de Matei. Dice, O sea, oye, yo creo no que puedes Bópoli tener deberían todo. sacarlo de las pestañas para afuera o en una segunda línea y poner gente con más experiencia para que le haga frente a esto. ¿Por qué me van a ir a cancelar tú? ¿Qué te has creído? O sea, primero es un tema hace 40 años. Segundo, no es lo que tú dijiste. Y tercero, teniste hecho de vídeo. Po. Si tú eres parte de un gobierno que avaló la violencia política hace, no 10 años, hace 3 años. ¿Ya? Bien, entonces, y además el tema que vamos a hablar hoy día tiene directa relación a eso vamos. con eso. Oye, Sí. para cerrar nomás el tema de las primarias, hay un asunto, bueno, tú lo no lo dijiste, en el fondo hay un tema de corrupción acá de recursos públicos que se usan también. Tú hablabas el otro día de una participación en una franja. O sea, es que en primarias no hay devolución por gastos de campaña. ¿Ya? Eso no existe en primarias, pero Hay espacio. hay espacio, exacto, Supuesto. hay espacio en la franja y además tienes a los partidos volcados No, en la elección que están financiados permanentemente por Y los Chaguán impuestos lo de los dice, me decía, contribuyentes. nosotros no nos podemos perder este espacio. Entonces, No, sí. Mochar dice, entonces, ¿para eso lo hicieron? Bueno, es uno de los criterios también para discutir ideas. ¿Qué No, idea? sí. ¿Qué idea? Pero ¿cómo discutir ideas si tú no quieres competir? La No quieres prognosis, ganar. prognosis. Oye, veamos el tema de las barras bravas. Hay crimen organizado, Tere. Vamos a entrar a esto. A propósito, vamos a hacer un análisis de las barras bravas y de los piños a partir del libro de Iván, Siete Cabezas. En realidad es de una versión. Una parte. No, pero que nosotros hemos seguido profundizando en el tema. No, sí, esto y es nos solo hemos metido a fondo porque ahí Exacto. está
la cabeza del monstruo, de esa cabeza, que es muy importante en el estallido, y ahora, desde que ocurrió el hecho del 11 de abril, Sí. nos hemos metido en profundidad y tenemos nuevos hallazgos. Eso es lo que vamos a mostrar también a partir de Siete Cabezas. Yo siempre le digo a Iván que este no es su mejor libro, aunque a él le lleguen piropos por este libro, el mejor libro que Chile ha tomado, pero Muchas gracias. pero en fin. Vamos a comentar ahora un libro que no es el mejor de él. Sí, Me no, muchas encanta, gracias. eso, me gustan los invitados, el entrevistador acá. Oye, no es tu mejor libro, podría... Es un piropo a Chile tomado. Sí, hay Chile mejores. tomado. Sí, bueno, Son mira. como los piropos de mi papá. Bueno, no, que son así. yo lo digo por Chile tomado. Muchas gracias, se agradece, se valora. Pero oye, Procedamos. Vamos a entrar al libro, Sí. pero antes de eso quiero que Tere, tú A ver, lo contextualizaste bien en el resumen, la noticia del estadio Siempre, y lo que vino siempre. después. La semana pasada 2 niños mueren. Bueno, una niña de 18 años y uno de 12, quedan Sí. atrapados debajo de las vallas papales y pasa por encima de ellos un carro lanzagua. Todo esto en el contexto de una turba que se forma, una avalancha, le decían, aparentemente también de menores de edad que querían entrar al estadio sin entrada. Ese fue como el contexto. Yo no sé, todavía no se sabe, creo, que si es que estas personas que murieron tenían o no entrada, pero la verdad que para los efectos prácticos da lo mismo. En 2024, el año pasado, ya había muerto un hincha en el estadio con la misma persona a cargo de Estadio Seguro que salió ahora. El 2023 hubo otro episodio con bombas de ruidos y fuegos artificiales. Y todo esto termina con la salida de Pamela Venegas, que antes había sido ya cuestionada, y acá se producen, o creo que se pueden dar varios debates interesantes. Uno, que el fracaso, el fracaso de Estadio Seguro es curioso, porque el Monsalve, el año 2023, hizo una declaración defendiendo a Pamela Venegas, que estaba siendo cuestionada. Pamela Venegas, a cargo de Estadio Seguro, estaba siendo cuestionada en el 2023, y Monsalve sale a defenderla y dice, en realidad Estadio Seguro no tiene ninguna atribución. De hecho, solamente puede aconsejar, asesorar, y sus consejos no son vinculantes. Entonces tú dices, acá hay un reconocimiento de hace 2 años de que esto no servía, pero la cuestión siguió operando perfectamente con todo el presupuesto que implica, con nombramiento de funcionarios. Después está el tema del presupuesto en concreto, Iván, que es bien impresionante. Bien impresionante, son más de 500 millones anuales para 10 funcionarios, que en el fondo era Estadio Seguro. 500 millones de pesos anuales, o sea, 50 millones de pesos al mes. Para 10 funcionarios, con unos sueldos absolutamente fuera de mercado, por sobremercado. Se filtra además una información, no sé si la viste, pero que en el fondo cuando tú arriendas, por ejemplo, el Estadio Nacional, paréntesis, esto es un paréntesis, hay el organismo a cargo de este arriendo solicita 277 entradas de cortesía para el evento que sea, para el partido. Por ejemplo, el último fue... ¿Quién lo solicita? Lo pide una repartición pública. Una repartición pública. ¿Cuál? Hoy no me acuerdo. Ok. Ya, esta repartición pública hubo hace poco un concierto de Shakira. ¿Cuántas entradas pide? 277. ¿Y se repartirán entre funcionarios? Bueno, no sé, yo de repente sé. pienso que, que siempre se ven siempre se ven figuras políticas en estos conciertos, no sé qué, en el concierto de Shakira. 277 entradas. Entonces, unas van para el sector VIP, otras van para cancha no sé cuánto, marquesina, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, oye, esto es corrupción, pero... ¿Y eso es plata del presupuesto de Estadio Seguro? No, eso es porque yo soy dispersa y lo metí entre medio, porque no tiene nada que ver con el Estadio Seguro. Ya. Simplemente digo mal uso de recursos lo que públicos. Después este tipo de cosas, por ejemplo, las de las entradas de cortesía que pide el Estado, en el fondo, los funcionarios de turno, aparece en la tercera del fin de semana en el Deportivo una nota, pero así muy secundaria. Yo lo encuentro un escándalo. Después se habla también del uso de un software que no se usa, parece, por lo visto, que entiendo que cuesta 3 millones de pesos por evento. O sea, no es tanto si estamos hablando de garantizar la seguridad en un espacio realmente peligroso. ¿Un software como de seguridad? Un software, sí, de seguridad, pero sí, eso. Y lo otro es que también llama la atención todas las referencias que hay a menores de edad. Menores de edad, los que armaron esta avalancha. Menores de edad, los que murieron. Menores de edad, muchos de los que se metieron a la cancha en el partido después de quebrar el acrílico. En fin, y todo esto ya si uno lo engloba, parece que podría hacerlo, yo creo, en conceptos de frivolidad y corrupción. Ya, a ver, punto.
Ya, yo creo que lo más grave, Dale tú. mira, lo más grave de esta administración es haber puesto una barrista a cargo de Estadio Seguro. ¿Ya? O sea, Esa Pamela Venega. la señora Venega fue integrante de una barra de los Cruzados, que la Católica igual tiene una barra brava que no es tan violenta como las otras dos, porque es más chica nomás, pero igual sigue siendo violenta. Estuvo en prensa en la Universidad estuvo en Católica. prensa. ¿Por qué dice barrista? Porque era integrante de una barra, Sí, de era la fracción de la barrista. barra. Ah, ya, no sabía. Era fanática. Tú no Ya. puedes, mira, no puedes poner a cargo de Estadio Seguro a un hincha de fútbol. Primero. O sea, eso es, debes poner un hincha de básquetbol, o de hockey, o de, no sé, cualquier cosa. Lo segundo es que además la institución efectivamente no tiene potestades y se ha demostrado ser un fracaso en cuanto a la reducción de los hechos de violencia y en cuanto también a las metas que se puso cuando se creó. Acuérdate que esto lo creó el presidente Piñera en otro contexto, ¿ya? Pero yo creo que el problema central que tenemos acá es que el problema no se produce en el estadio. El estadio lo que hace es sintetizar un problema que viene originado en el barrio donde están los piños. Para que nuestros auditores sepan, el piño de una garra blanca, de una barra brava, el piño es una facción de la barra que está asociada a un barrio o una comuna o una ciudad, ¿ya? Entonces lo que tenemos nosotros en la práctica hoy día, en la ciudad de Santiago, por ejemplo, es que tenemos alrededor de casi 500 piños, que son básicamente de la garra blanca y de los de abajo, que tienen una localización en barrios, que son barrios que ya vienen con problemas de segregación, de penetración de narcotráfico, de violencia, de deserción escolar, y ahí está el tema de los niños. Oye, Iván, vamos a entrar súper en detalle en lo que estáis comentando sobre los piños, ya, pero antes solo... Quiero poner el tema de los niños. Ah. ¿Por qué hay tanto niño? Porque los niños, y esto es lo dramático que tiene el fútbol, mafioso, como el que tenemos hoy día en Chile, los niños ven esto como una expectativa de vida futura, como un ídolo. Mis hijos son fanáticos, no fanáticos, pero les gusta el fútbol, les gusta Alexis Sánchez, les gusta, qué sé yo. Entonces, pero cuando tú estás en un sector socioeconómico desfavorable, el niño entra muy rápidamente a la barra, ¿me entiendes o no? Entonces, para ellos ir al estadio tiene un doble componente, que es una entretención, pero también una vinculación de pertenencia con un colectivo, una palabra horrenda, tenemos que usarla, no se me ocurre otra, que le da lo que no tiene en la casa, lo que no tiene en el barrio: seguridad, pertenencia, visibilidad. Y ahí está el gran problema que tiene la barra hoy día. Vamos a entrar en mucho detalle con eso. Entonces no hablamos de eso. No, si no, hable lo que quiera, invitado. Pero, Básicamente, pero básicamente no cosas. interesa. Pero, y último, y sobre Estadio Seguro hay muchas entidades públicas que tienen los mismos problemas de falta de competencia que tiene Estadio Seguro. Pero Bueno, es que las gobernaciones. por eso mismo, Iván, a ver, lo primero que hizo el gobierno apenas pasó esto, dijo, Sí. oye, se acabó Estadio Seguro. Sí, claro. ¿Y ahora qué? Como Nada. que, ¿por qué se carga necesariamente contra el plan Estadio Seguro? Porque O sea, es es del como, si presidente que Piñera. es como si que el presupuesto fuera que, o el supuesto mejor dicho, que Estadio Seguro estaba haciendo algo, o efectivamente No, estaba está llevando haciendo a... O sea, No solamente eso, se reemplaza por un departamento de seguridad. Lo que pasa es que eso, pero es que no está hecho. Si tú me dices a mí que... Sí, pero es como burocracia por burocracia. Si al Pero a final ver, esto no es... o sea, es que, a ver, es echarle la culpa a un programa que al final es una partida presupuestaria. Tú tenías datos del presupuesto que son... Ah, lo son- dijo, son- 500 son- millones. Claro, No, pero 500 hay- millones, pero los sueldos, sueldos de funcionarios: Cristian Fuenzalía López, 49 millones al año; Rodrigo Garcés Hernández, 40 millones al año; 32 millones Ricardo Viteri; Jacqueline Salina, 29 millones. En Bueno, fin, pero son, entonces- son sueldos... Pero aunque fueran... ¿Pero qué súper- es esto entonces de terminar con Estadio Seguro? Es como Eh, si no o están sea, haciendo Es nada. reasignar a la gente en otro departamento. Pues, es nada. Ya, pero en el fondo es muy Ya. inmoral y eso uno debiera exigir, ¿no es cierto? Si tú sabes que no tiene atribuciones, lo dijo el propio Monsalve, subsecretario de Interior, en su minuto, ¿no es cierto? Si él mismo ha dicho esto no tiene atribuciones, en realidad no pueden hacer nada más que dar consejos que no son vinculantes. Bueno, Si bueno, tú dices eso, entonces no tienes derecho Los gobiernos regionales son lo mismo. Ya, pues no tiene derecho, ya, pero por último son cargos que existen y que no puedes cerrar, ¿no es cierto? O sea, por último habría que hacer algo al respecto, pero esto se podía terminar por decreto. Tú no tienes derecho a nombrar funcionarios y a mantenerlos ahí si tú sabes Pero, Teresa, que es eso- inútil. Sí, pero estoy convengamos que eso existe en línea H, eso también. Ahora Sí. ellos tienen una pata que se querellan, pero también son analistas de derechos humanos, de amnistía, no sé qué guifa. Entonces, el Estado está lleno de estas reparticiones. Lleno de estas reparticiones. Por eso cuando se habla de cortar la grasa, son estas las reparticiones que hay que ir. Pero, mira, el punto no es ese. El punto es que tú en un tema tan sensible para la seguridad nacional
y de los niños, tú tengas una entidad no vinculante a cargo de una señora que tuvo un pasado de barrista. Eso es una locura. Sí. No es extraño en Boric, porque Boric siempre ha coqueteado con esto. No olvidemos su barrismo social, esa estupidez que tenía en su programa, Sí. que es la idealización del progre respecto a la violencia dura que no entiende, porque no la conoce y porque la idealiza, que es el problema central del Frente Amplio. Oye, la tercera publicó un acta con los acuerdos de una reunión que se tuvo a propósito de este evento y cosas que me sorprendieron, a lo mejor tú las entiendes mejor, pero dicen, por ejemplo, que van funcionarios en general de tercera línea a esta reunión de coordinación. Las municipalidades, por ejemplo, de Macul y la Florida no mandan a nadie. Va gente de Estadio Seguro, eso sí, pero que no tienen atribuciones. Sí. Va un representante del Ministerio de Transporte, que no es la derivada principal que no sirve del para tema. nada, O que sea, no sirve para nada. bueno, no sé, a lo mejor algo hay que ver de tema de transporte, pero obviamente es la quinta derivada de un problema de seguridad Sí, y en realidad sí. los únicos que tienen una representación más o menos relevante en esa reunión fueron carabineros. O sea, todos los otros eran funcionarios de segunda o tercera línea. Después lo que no entendí, no sé qué piensas de eso, en primer lugar, si queréis paramos antes de que yo Sí, siga con las otras dudas. Esto es como meter la mano en un avispero. Para un municipio esto es un cacho. Sus guardias no están capacitados ni entrenados para lidiar con estos delincuentes. Destrozan todo el entorno, no pagan nada a los clubes. Entonces, para ellos es como lo peor que les puede pasar es tener un estadio, ¿ya? Y por eso no van. Quien debiera regular y coordinar esto es la delegación, que es el Ministerio del Interior en la región, el Ministerio del Interior y Carabineros. Ahora hay que agregar el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cierto? Claro. Y Carabineros y el Ministerio del Interior. Pero es que nuevamente ahí quedamos cortos, porque eso es lo que hacen ellos en estas instancias, es controlar el evento del estadio, del partido. Y nunca lo hacen. De hecho, cuando muere el Neco, que es este hincha, atropellado por otro, digamos, el año 2020, que fue una gran embarrada, porque además un tipo que está grafiteado en varias comunas de Santiago, era un hincha muy famoso de la Garra Blanca. Estos tipos en el fondo demuestran su poder por primera vez y te das cuenta que estamos ante una amenaza severa. Entonces la pregunta es, ¿qué medidas estoy tomando yo para evitar que estos tipos lleguen al estadio así? No solo para controlarlo en el estadio adaptando el diseño, con control de identidad que no funciona, porque sabemos que se cuelan, pasan armas, pasan drogas, pasan alcohol, pasan los bombos, pasan las fuegos artificiales, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para interceptar esa llegada antes? Bueno, por eso me llamó la atención el tema de los acuerdos, para que tú nos explicaras, porque De los acuerdos que se llegó en esa reunión, que Ya. es una reunión previa, entonces yo la encontré relevante. Mira, hay unas que tienen que ver, de nuevo, con el tránsito, pero hay dos que no sé qué tan relevantes fueron y cuántos se cumplieron, no sé si tú sabes. Uno dice, tiene que haber 10 guardias, imagínate, 10 guardias mejor equipados por cada cuchilla divisoria del sector Magallanes. El sector Magallanes es un sector del estadio, pero los guardias, mira, a ver, el problema, te insisto, en esta avalancha que se produjo fue una avalancha que estaba anticipada, con carteles por redes sociales, que fue llamada por la barra, como ocurre siempre. Entonces tú deberías formalizar a los líderes de la barra, deberías tener un fiscal que lo formalice a ellos, al club que permitió que esto ocurriera. Nada pasa. Porque murieron 2 niños. No Un sé, niño, sí, ya. sí. Y lo que hace el INDH es inmediatamente cargarse a Carabineros, que es el camino rápido de estos tipos. Pero no hay una investigación para ver cómo tú permitiste que esta avalancha fuera promovida por la barra, por días de anticipación, que los niños llegaran y que los guardias no dieran abasto. Entonces, lo que ha hecho el Estado es desligarse. Es decir, este problema lo resuelven los clubes. Claro. ¿Y los clubes cómo lo resuelven? Con seguridad privada. Que todos son son gendarmes activos, muchos, o carabineros activos en pituteando, o guardias, de supermercado nomás. Pues, o sea, eso es cómo tú lidias con delincuentes que van armados, que tienen organización. Entonces tú no puedes ponerle guardias privados a lidiar con ellos, ¿me entiendes? Oye, sobre cómo lidiar con ese problema, Iván, tú en tu libro, más allá de esto que comentamos de que Estadio Seguro una partida presupuestaria, etcétera, tú en tu libro comentas o tienes 3 críticas de fondo al plan Estadio Seguro, las planteas, hablas de la extensa red de contactos de las barras bravas, Sí. que incluye a políticos, dice, Sí. que no hay infiltración en los grupos, en los Sí, piños, sí. y el tamaño y despliegue territorial. A ver, si puedes desarrollar un poco ese Mira, diagnóstico. lo primero, sobre el tú plan. sabes que soy un gran partidario del presidente Piñera, que en paz descanse, y fui un gran defensor. Y entonces, pero tú cometió un error el presidente, que fue nombrar a un señor como Gabriel Ruiz Tagle a cargo del Ministerio del Deporte. Un tipo
que tenía vinculación directa con las barras, que financiaba a Pancho Malo, que es un delincuente, ahora creo que, no sé si está condenado, pero cuyo mano derecha, la Ardilla, se había matado a 2 hinchas, tenía prohibición de entrar al estadio, o sea, y él tenía la coordinadora, que era la organización que controlaba él con Gabriel Ruiz-Tagle. Tú no puedes poner a un tipo como Gabriel Ruiz-Tagle en el Ministerio de Deportes, fue un grave error. Pero no solo él, Espina, que fue ministro de Interior, tenía vínculos con las barras, con los de abajo. Alberto Espina. Alberto Espina, por supuesto. Interior y Defensa fue Sí, vínculos directos con las barras de los de abajo. ¿Por qué? Porque el hincha, y esto también toca a los empresarios que se vuelven, tenemos muchos empresarios que se vuelven, por una crisis de edad, como que se vuelven hinchas de nuevo. Y van a los asados con los futbolistas, y lo invitan al campo en el sur, y invitan a chiquillas, ¿me entiendes? Es como el viejo patético, ya, pero este viejo patético está financiando a barras. Entonces hay una vinculación muy directa que viene desde que eran brigadistas, cuando había carteles pre-Ley Engel, hasta ahora. ¿Ya? Muy jodida, muy complicada. Entonces, eso es una cosa. Lo segundo es que en todo el mundo tú tienes infiltración de barras por parte de las policías. Primero tienes unidades anti-gang o anti-barra en todas las policías modernas del mundo. Nosotros tenemos una unidad anti-gang en los comisarios, en las comisarías tenemos el SIP, que es Servicio de Investigaciones Policiales, que son carabineros de civil, pero que se dedican a distribuir partes nomás. No se dedican a infiltrarse en las barras. No tenemos esa estructura. Ya. Y segundo, efectivamente la envergadura de que esto ha crecido como un cáncer en los barrios, al punto de que el control territorial que ellos ejercen gráficamente, con los postes pintados y con los muros pintados y con los cables colgados, nadie lo controla. Eso explícate un poco, lo vimos, no sé si te acuerdas, pero en un programa territorial que hiciste tú, Por me acuerdo de verlo. Ese nombre podríamos cambiar geografía. Eso lo vamos a ver. En un programa que hiciste en terreno, me acuerdo que mostraste eso, la marcación de lugares. Tenemos la imagen, las vamos a ver enseguida, pero antes hay un mapa que yo creo que hay que ver antes, porque está esta noticia, como comentábamos al principio, del Estadio Monumental, el accidente, etcétera. Pero después pasan más cosas, siguieron pasando cosas en muchas comunas, se activaron focos y tenemos un mapa, pongámoslo en pantalla. Pongamos el mapa, en color rojo están las comunas que fueron afectadas, que fueron 17 comunas. A ver, para que entendamos, esa es una reacción de los piños de las barras coordinados en redes sociales, para protestar por la muerte de los 2 hinchas producto del turbazo. Primer hecho. Eso ocurre el 10 de abril. Coordinado en redes, oye, hay coordinación, telefonazos, se coordinan por grupos de WhatsApp. Que arda, pero si habían publicaciones, que arda Chile, que claro, arda... No sé. Esa coordinación termina primero con 15 comunas, con barricadas, con cortes de calle, con ataque a comisaría, con destrucción de buses de Transantiago, con barricadas, con fuegos artificiales, como protesta. ¿Ya? Fue suave. Cuando murió el Neco, atacaron 7 comisarías y atacaron 8 estaciones de metro. ¿Eso cuándo pasó? En 2020. Ya. Atacaron 8 estaciones de metro. San José de la Estrella, Las Parcelas, Laguna Sur, las mismas que se quemaron, que ya quemaron en octubre. Ese es el nivel de estos tipos. Nadie los puede controlar. O sea, es impunidad completa. Cuando tú tienes una organización delictual coordinada que puede afectar a 3 millones de personas en 15 comunas, tiene una amenaza a la seguridad nacional. ¿Ya? Estamos claros. Segundo hito, el 19 de abril, cumpleaños número 100 de Colo-Colo. Celebraciones en todo el país. Se produce un altercado de barras en Lampa, matan a una persona. Tiro de Lampa es brutal. En Lampa, en un barrio relativamente nuevo, en una plaza de Lampa, había hinchas de la Universidad de Chile, boicoteando el festejo Colo-Colo, le avisaron a la barra Colo-Colo. Tenemos el video, podemos mostrar el video al que accedió la Bio, creo que fue, que muestra de hecho el video es malo porque, o sea, entre comillas, porque toma una captura pantalla de una publicación de uno de estos barristas, pero no logra captar bien la imagen donde están con las pistolas los hinchas. Pero veamos el video igual de todos modos.
de la concha de tu madre! ¡Me los pago por el pico, hijos de la baraca! ¡Me los pago por el pico! Bien, ahí estaba el... Bueno, esto es un barrio residencial donde vive gente que ha ahorrado toda su vida para tener su casa propia y se encuentra con estos delincuentes celebrando con fuegos artificiales ilegales. Llega este piño de Colo-Colo y les dispara. Y matan a uno, un joven de 19 años, y dejan gravemente herido a otros 5. Y en otro sector de Santiago, en Puente Alto, hinchas de Colo-Colo celebrando el aniversario y llegan piños de los de abajo y les disparan y dejan a 2 niños con riesgo vital. Eso ocurre el día 19. ¿Ya? Y eso cruzan en auto, llegan en auto, se bajan, disparan desde los autos. ¿Tú sabes el detalle de cómo es? En este caso particular efectivamente se bajaron desde autos, como lo hicieron también con un hincha de la Universidad de Chile que vino desde Yayay, perdón, de Colo-Colo, que vino de Yayay en un partido, y fueron y lo mataron también. O sea, acá estamos ante organizaciones que matan a otras personas por llevar una camiseta distinta, o por pintarle un mural, o por pintarle los postes. En los dos casos fueron demostraciones de fuerza, del odio que tienen estas barras, pero también de disputa, que es lo mismo que tiene el narcotráfico, el control de barrios. Oye, sí, no, que tú das un dato bien interesante que te demuestra o te muestra el nivel de despliegue operativo que pueden tener estas bandas o piños. Del año 2012, solo la Garra Blanca, ninguna otra más, tenía a esa fecha 6.000 miembros activos, distribuidos en 80 piños, que esto es como bien impresionante. ¿O no tienen líderes? ¿Son conocidos? No. Tú estabas explicando antes el funcionamiento, cómo funciona la barra del piño, cómo es que estaba el asociado último al territorio. líder fue Pancho Malo, Ya. porque logró, gracias a la plata de Ruiz Tagle, que fue ministro del Deporte, y además estuvo metido en 2 escándalos de información privilegiada, o sea, un tipo con un prontuario importante. Él me mandó a vetar, Ruiz Tagle, me mandaste a vetar cuando fui ahí. El libro salió igual, si quieres te puedes querellar. ¿Por 7 cabezas? Sí, porque lo nombraba ahí. Sus contactos son conocidos. Después de Pancho Malo, viene, que tenía la coordinadora, viene los ilegales, que empieza a operar como una célula con líderes que son barriales. No hay un líder de la barra. Por ejemplo, salió un vocero, un chanta del Colo-Colo, un vocero diciendo, no, nosotros, ese no representa a nadie. ¿Y esos son los piños? Los piños no tienen una jerarquía nacional, ni regional, ni comunal. Pero están asociados a territorios de A barrios. A barrios. A barrios, por favor. A barrios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la José María Caro tiene un piño. Ya. La San Gregorio tiene otro piño. La Parinacota tiene otro piño. La Pucará de Quilicura tiene un piño que se llama La Pucará, que es azul. ¿Ya? Pero tienen nombre y todo y no tienen Sí, líder. detestables, psicóticos. Después nosotros vamos a hacer una publicación de los piños que hemos encontrado. Esta es una investigación larga que estamos haciendo. Y sabéis que En Atisba. En Atisba. Y hemos revisado un montón de tesis del barrismo social de izquierda, de la Universidad de Humanismo Cristiano, de la Universidad de Alberto Hurtado, de la Universidad de Chile, de la Va a Católica. estar bueno eso. Es que ¿Cuándo sale ese tú no informe, puedes Iván? creerlo. Yo creo que va a salir una semana y media, 2. Ya. Pero vamos a mapear dónde están los piños. Y tenemos un practicante que está con el Google Street View viendo hasta dónde llega la pintura de los postes. ¿Cachai? Porque los postes de Colo-Colo se pintan blanco y negro y los de la Chile azul y rojo. Entonces tú cuando llegas a un barrio de la Chile, está todo azul y rojo, incluso los grifos azul y rojo, y están los murales de los piños. Oye, sobre eso tú nos decías antes que operan con lógica de control territorial. Sí. Tú cuando me dices eso a propósito, no sé, del Tren de Aragua, de los pulpos, yo digo al tiro ya, oye, esto es tomarse un barrio para la extorsión, para el fondo, para su negocio ilícito, para sus cuestiones, pero en el caso de las barras bravas, los piños, control territorial, ¿para qué? Para ¿Con qué mostrar que objetivo? ellos tienen más poder que el otro. Ya, pero imagino que eso está En orientado algunos a casos algo, ya está o- asociado a economía ilícita. De hecho, la mayor participación que tienen las barras, primero hay una correlación directa entre los barrios más afectados por piños y los barrios más afectados por narcotráfico. Ejemplo, los Quillay en la Florida. Los Quillay en la Florida, que es un barrio que tiene 8 o 7 muertos por año, que fue intervenido por Carter con mucha valentía, está partido, ¿cierto?, en 2 de la calle General Regá y tenía un piño de la Chile y otro del Colo-Colo que están así. Entonces, se divide en el barrio. Ya. Pero a su vez, esos tipos son los proveedores de fuegos artificiales de los narcos. Y en algunos casos son soldados también narcos.
Ya. Y cuando nosotros hicimos un estudio de murales, te mandé algunas imágenes, Las vamos a ver al tú inmediato. puedes ver. Y hay uno que aparece también, que es la dimensión política. Muchas barras son antifaz. Sí. Sí. Veamos los murales. Veamos los murales. Oye, mira, acá tenemos, por ejemplo, el de Pudahuel. Y esta, de hecho, Ya, es ese la antifa. es una, podríamos decir, un piño intercomunal no coordinado, que es el piño antifascista de la Garra Blanca, que son gente de izquierda dura, cuya, digamos, rol en el estallido fue clave. Todas las barras odian a Carabineros, eso es como el elemento en común. Ya. O sea, el ACAB, el 1313, el Yuta, viene de la barra. Todo el lenguaje anticarabinero, toda la denostación de Carabineros es barra. Importado, dices tú en Siete Cabezas, importado Importado de otros países, Argentina claro. y de Inglaterra, y copiado por nuestros progres. ¿Ya? Y también hablaban de la de Yuta, la CAP. del 1313, de la CAP, ¿ya? Pero siendo hinchas de la Católica sacaron a Apoquindo, como presidente de la República. ¿Ya? Entonces esa es la frivolidad que tiene estos tipos de tratar estos temas que son súper delicados. Entonces la facción antifascista es una facción que agrupa a colectivos anarquistas, duros, armados, que están repartidos en varias comunas de Santiago, populares. En Pudahuel, en San Joaquín tienen mucha presencia también, en Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna muy politizada. ¿ya? Perfecto. Vamos al otro. Tenemos también Ese es un mural Bajos que de está en Mena. Bajos de Mena, que también la barra tiene un componente, podríamos decir, de lucha social. Ellos se sienten marginados, se sienten oprimidos y se sienten defensores del pueblo. La primera línea en el fondo es barra pura. Son estos tipos encapuchados. Primera línea 2019, octubre. Sí, esa idealizada por Yoinán, ¿te acuerdas de esa manga de imbéciles, digamos? Dice, no, Cavada partiendo, ¿no? Que defendían al pueblo. Son barra brava, dura. Entonces, ¿qué usan? Bengalas ilegales. Y en esa imagen puedes ver a un barrista encapuchado con bengalas, ¿cierto? A otro barrista encapuchado con palo, a otro barrista encapuchado con linchaco, a otro barrista encapuchado con la bandera mapuche, ¿ya? A la Copa Libertadores colocó la Garra Blanca. O sea, la Garra Blanca tiene un componente, y la Chile también, político fuerte, que lo hace por motivación propia o por plata. Claro, pero son criminales. Por supuesto, criminales, todo todo lo que tienen ahí es ilegales. Y estos Esto afiches. es impresionante. Estos afiches lo hacen artistas que se dedican al muralismo de barra. ¿Y esto se pega? ¿Es como una ficha Lo que se pega? Lo ¿O compra. Lo No, tú claro, mandas pero- a hacer. Ah, no, pero- se pega con se stencil, pega con- claro, se se hacen pega en en las polera. paredes, en los- Entonces ahí tenemos uno que es de un cliente que le pidió hacer un hincha, le pidió mostrar un colocolino, un indio, apuntándole con dos pistolas, no, una pistola y una Itaca, que es una subametralladora corta, que se usa mucho, a un hincha de la U con la U invertida, que es como ellos se... Es brutal el Ellos se refieren a la U... el Bulla. No, este es Colo Colo. Esto es la U. No, este es Colo Colo. Esto es la U. Para los Garra Blanca. Ah, ya. Es la U así. Ya. Y de hecho, los Garra Blanca no usa U, usa X. Claro. Entonces, los suicidias, que es un piño, es su X, toda la U. Claro. Y al lado es otro cliente de este cabro que le pidió O'Higgins, de una barra brava de O'Higgins, que le pidió, mira, quiero un motivo donde aparezca mi amigo destruyendo un carro de carabineros. No, es brutal. Ya. Los Ese Quillayes, Florida, tú no hablabas de los Quillayes. ese Florida Rebelde es muy jodido, porque ese Florida Rebelde es un barrio narco, directamente. Ya, o sea, Entonces, la vinculación barra-narco es directa. Pero son rebeldes, ¿me entiendes o no? ¿Y qué rol juegan los integrantes del Piño en el narco? ¿Qué hacen? ¿Trafican también o es violencia? Mira, en general la vinculación es, claro, pueden ser traficantes. Son traficantes y además son hinchas de la barra. La barra le da una protección adicional, le da un control adicional, Ya. les maquilla todos sus delitos. Ya, una fachada. Pero se los maquilla a la fuerza. Porque si yo voy ahora a borrar eso y me pillan borrándolo, me matan. De hecho, hay otro que nos puse acá que lo tenemos en el informe en San Ramón. Ya. Espera, no vayamos a eso todavía. En San Ramón, el alcalde quiso borrar el graffiti que es de un peño de San Ramón muy peligroso y lo amenazaron de muerte. Dijo que se lo volvía a borrar, lo mataban. ¿Lo borró? O- Lo borró y después no lo borró más. ya, se lo pintaron y Sí, quiso... nos ya. vuelve a borrar el cartel, te vamos a matar. Eso es muy impresionante. Esa es una estrategia que se aplicó en Estados Unidos, ¿no? El ir a borrar, después te lo pintaban, borrar de nuevo hasta... No, hasta eso era en el agotarlo. caso del tolerancia cero. Borrar graffiti acá tienes que hacerlo con una operación muy cuidada. De seguridad, de verdad, Porque ¿no? estos tipos, en el fondo, si te van, o sea, si yo voy ahora me van a matar. Si tú tocas ese, o los que están más elaborados, para ellos es una señal que estás en el fondo
disputándole el control del Pero territorio. simbólico también, simbólico. De hecho, muchos muertos se producen por batallas. Lo de Lampa es una pugna entre dos barras de dos piños de Lampa. Uno quería quitarle el control de la plaza al Ya. otro. Eso sí, así es la locura. Y el que vemos acá es que ellos honran mucho a los mártires que llaman ellos. Esto son los jugadores, ¿son jugadores No, son del jugadores. club o nada? Ni siquiera. No, O son- sea, acá no hay fútbol metido en esto. No, No, son pero ahí está muertos. Leonel, po. No, no es Leonel Sánchez. No es Leonel Sánchez. No, Leonel Sánchez no, nació en el año 79. Ah. No. Es cierto. No. No, es cierto, no nació ahí. Marcelo. No nació. Son muertos. Ya. Por ejemplo, hay uno que es Muerto en famoso, combate. que se llama el Chago, que lo descubrimos ahora en la población San Gregorio. Entonces, toda la población San Gregorio tiene un área colocolina muy fuerte. La población San Gregorio es una de las poblaciones más complejas históricamente de Santiago. Y tiene un área muy colocolina. Y ahí tienen una animita del Chago, un mural del Chago y Chago Terno, que era un líder del Piño de San Gregorio que lo mataron o murió en causas trágicas. Qué atroz esto para los niños. Y esto es lo más terrible, porque en los sectores, esto es el población Santo Tomás de la Pintana, con una población completamente destruida por el narcotráfico y destruida por la pésima arquitectura de los bloques y por el hacinamiento, y donde estos tipos pintan sin autorización de los vecinos sus edificios. Eso también lo hacen en la Villa Francia, porque Sí, tenemos el de Villa Francia también ahí. es el de la Villa Francia, ¿cierto? Brutal. Ahí tú no le preguntas a nadie, cagaste. Si no te gustó la U, te da la cresta. O sea, si un niño y es del Colo-Colo no puede salir con la polera, no puede hinchar, no puede decirlo. Entonces, pero imagínate lo que es pintar un bloque con tu edificio completo con un color y que nadie haga nada. No, sí, es impresionante. Brutal. Tú hablas de... No, bestial. Tú ibas a preguntar algo, ¿no? No, son expresiones de control territorial todo esto, ¿cierto? Todo. Y señales y mensajes, ¿te fijas? Por ejemplo, ahora encontramos una pared que está en la comuna del Bosque, donde se hizo una junta de piños de varias y dejaron todas sus marcas. Piños de San Joaquín, piños del Bosque, piños de Maipú, los cobras de Maipú, los espectros. Los nombres son bastante llamativos. Son creativos. Psicópatas, o sea, todos son con un tema Fuerte. Por ejemplo, uno de los más fuertes se llama Detestables, pero como D en inglés, Ya. Detestables. Detestables. Y ellos son de Pudahuel Sur y son muy jodidos. Yo tuve el año 2020, ya lo tenías claro, dice, tenían al fútbol contra las cuerdas debido a la violencia que ejercían en los estadios, amenazando a dirigentes, alcaldes y futbolistas. Esto es textual del libro. Y aquí habla de amenaza en contra de los dirigentes, Sí. pero queremos comentar algo que dijo recientemente el fiscal nacional, Ángel Valencia, creo que esto no se había visto antes, que insinuó, como sabemos, la posible existencia de un vínculo entre dirigentes y barras bravas. Y no lo dijo piola, dijo que podrían algunos dirigentes haber permitido el ingreso de elementos prohibidos. Claro, Eso viene... Lo que es más inédito es como que el fiscal nacional lo apunte, porque tú nos contabas ahora como de Pero eso que lo sabe sabemos- todo el mundo, lo ha dicho Fernando Guarel. O sea, Claro, pero yo no, Sí. yo no había visto al fiscal a un fiscal No, me nacional parece estupendo, diciendo, "Oye, son porque dirigentes Valencia de es- clubes". Valencia me parece que tiene esas cosas que me parecen muy bien. Yo creo que Valencia debiera, yo espero, hacer una causa contra Aníbal Mosa, contra el presidente de Blanco y Negro, contra el presidente de los de abajo, del Azul, porque además, quiero decir una cosa, ¿por qué se produce esa tensión? Y por eso Aníbal Mosa en el funeral de estos niñitos que mueren, da un discurso político impresentable, una vergüenza de discurso, porque ellos están amenazados por el club deportivo, porque las barras, como tienen un perfil de izquierda, muchas, no todas, pero muchas, dicen que se privatizó el fútbol con la sociedad anónima. Entonces, para comprar esas voluntades, le entregarán entradas, que ellos venden después, les dejan entrar los bombos, que es ilegal, les dejan entrar los fuegos. Entonces, Son las cosas que dice Valencia de que los dirigentes son los que están permitiendo el ingreso Por de elementos supuesto que prohibidos a los sí, estadios. pero por supuesto que y en los sí. bombos meten cosas adentro, además, ¿no? Los bombos entran no lo sé, pero el Ardilla, que cómplice de Pancho Malo, que o sea, un reportaje del 13 muy bueno, que le hicieron seguimiento. Claro, este gallo metía alcohol, metía droga y metía fuegos artificiales al estadio, ilegales, todo. ¿Por qué no hay reacción con esto? Porque está la ciudad invisible. Las dos ciudades. Sí, po. Todas las piños. A ver, el único piño que está en el sector oriente son dos. Uno que está en Fleming y otro que está en el Colón 8000. En el Cerro 18 todavía no detecto ningún piño.
Eso no existe. El programa. ¿Dónde? En el 018. Y en San Carlos de Apoquindo no hay partido de alto riesgo. La barra de los Cruzados es una barra relativamente modesta, pero ahora le fueron a robar los bombos y los a Renca. Porque Hubo enfrentamientos brutales claro, ahí con la mataron barra a de un Cruzado sí. y creo que no creo que era Colo-Colo de la Universidad de Chile, bien pero brutales. La Chile le fue a robar todos Eso. los implementos para sacarse videos después con armas. Claro. Y armas largas. Si tú ves, no te mandé, pero hay otro donde está la gráfica de la santería narco, que es las pistolas que ellos admiran, la Glock, la Itaca que te decía yo. La santería narco. La santería narco, que es todo, que vimos en el estallido también, toda esta como Está como una especie de mística o religiosidad. mística asociada al tipo, al capucha, con el arma, con el logo del equipo, con la bandera mapuche, con el perro de mierda, de Picay, todo eso era parte de esta cosa que, por eso es tan demente que lo idealicen, es como que toda la élite capitalina chilena se ponga a idealizar aquellos piños que están destruyendo los sectores No, populares. es una locura eso. Hablemos de eso hoy. Kramer. Hoy día tenemos Kramer, partiendo por Kramer. tenemos a Luis Cordero. ¿Ya? Hoy día lo apunta a los piños como organizaciones criminales, pero lo que decías tú hace 4 años, y lo retratas bien en Siete Cabezas en este libro, los que están en el gobierno hoy día eran los mismos que asusaban a estos delincuentes, a estas barras bravas. Y ahí estaba lo que tú decías que estaba investigando, el barrismo social y comunitario. Eso era parte del programa de Gabriel Boric. El reemplazo de Estadio Seguro por barrismo social. Sí, porque si tú ves las tesis de sociología, de antropología o de humanismo cristiano, tienen un punto. ¿En qué sentido? En que efectivamente la barra le da espacio y visibilidad a niños y jóvenes que están totalmente marginados de todo, con hogares destruidos, con entornos destruidos, sin ninguna expectativa de nada, De pertenencia hablas tú nada específicamente. Entonces la pertenencia que da la barra son los colores. Claro. Ellos hablan del foto del aguante. La barra habla del aguante. El aguante es la capacidad de aguantar la presión de la policía, de la yuta. Y de aguantar el equipo en las buenas y en las malas, pero también de aguantar a la yuta. Entonces el niño que está en un piño tiene una protección, ¿ya? Respecto a... Pero también la pistola, la plata fácil, todo lo que conlleva eso. Tú dices en tu libro, en Siete Cabezas, que las barras bravas es una de las cabezas de este monstruo de Siete Cabezas y que es el elemento más violento Sí. de los hechos de 2019. Sí. Entre noviembre y marzo fue lo más brutal de todo, ¿cierto? Octubre, Sin duda. también hubo violencia, pero entre noviembre y marzo fue lo más brutal. ¿Cómo colaboraron o en qué contribuyeron? ¿En qué fue qué hicieron las barras en todos esos hechos? ¿Qué hacían? ¿Cómo operaban? ¿Cuál fue el...? Bueno, quemaban estaciones de metro. ¿Eso es tu hipótesis que fueron las barras las Por que mataron el supuesto que metro? sí, varias, se las cargaron ellos. Varias. Tú hablas en el libro de potencia, sincronía y organización. O sea, lo que pasa De es que, todo mira, grupo. cuando uno piensa que existía una coordinación, que es lo que dicen algunos analistas que hablan de una revolución microcelular, Molecular, creo. molecular Disipada. Disipada. Eso es la tesis. Eso quiere decir que hay una cabeza, que puede ser Maduro, por ejemplo, con Diosdado, que organizan esto y mueven sus piezas. Ya, eso no es así. Esto es muy parecido a Al-Qaeda, en el sentido de que no... Pero Al-Qaeda tenía un líder, pero estos se mandan solos, se coordinan solos. Los piños. Los piños. Entonces, en Pueblo del Sur manda un piño. Y cuando queda la embarrada, vamos a quemar la estación, va el piño. En Cardenal Caro, va el piño. En San José de la Estrella, va el piño. Ya, pero todo eso se produjo, Iván. O sea, yo entiendo lo que tú dices, que son no tan orgánicos, pero en el fondo los ataques se produjeron en una sola noche, todos, al mismo tiempo, con el Mira, mismo método. Entonces, pero hay cierto grado de organización. Yo no creo que haya sido una cosa así como Hubo organizada. 3 ataques planificados profesionales. Ya. Yo lo doy en el libro, nunca tuvo sexo más. El resto eran organizaciones de barras donde iban a destruir la estación coordinadamente. A ver, no sé si esta pregunta... Saqueos, ataque a comisaría, casi todos los ataques a comisaría eran barras. Y narco. ¿Qué interés pueden tener las barras bravas en agitar movilización, desestabilización, en quemar estaciones? ¿Qué interés? Paréntesis. ¿Sí? Una cosa importante. A propósito de lo que dices tú, recogiendo el Partido Comunista, en su... que he hablado 1000 veces de esto, pero en las conclusiones del Congreso que salieron en enero de 2025,
justamente habla en varias oportunidades de que su falla en el proceso de revuelta, como le llaman ellos, de estallido social, su falla tuvo en no ser capaces de conducir este proceso. No podían. Ellos pueden conducir algunos piños de la Victoria, que es muy política, de Pedro Aguirre Cerda, José María Caro, pero ellos no pueden conducir un piño en la Parinacota, porque en la Parinacota cualquiera que entre que no sea del piño, y si es político más encima, lo van a reventar, ¿me entiendes o no? Porque son anarquistas en la práctica. No son anarquistas de lectura, pero son anarquistas en el sentido que no creen en nada, no creen en el Estado, no creen en el sistema. Ellos se la valen por ellos mismos, les gusta la plata, les gusta las armas, les gusta la vida corta. Es muy parecido al joven narco, ¿me entiendes o no? Ya, pero tú nos comentabas también, Iván, que habían piños que tenían cierta ideología política. Estaba de Colo-Colo antifascista, Bueno, es que otros que tenían un a ver, componente de lucha social, dices tú, o sea... Pero es que hay de todo. Y también había micros contratadas por alguien que puso la plata para llevar a los barristas a la Plaza Baqueano. Ya. O sea, pero esto te lo puede decir, digamos, cualquier persona que haya estado ahí y que la fuerza de choque eran los barras. Y por eso es tan loco cuando Giorgio Jackson dice una cosa que hacía. Dice, puede ser una frivolidad lo que voy a decir. Tenemos la cuña textual, o tú la sabes de memoria. Pongamos a este carajo. Es un tuit. A este carajo impresentable, porque yo no tengo aquí, otra palabra para Jackson que un carajo impresentable. Sí, lo tenemos, tú debería lo estar preso. Sí, yo la tengo. Podrá parecer frívolo, dice, pero este video de hinchas de los de abajo y de la Garra Blanca unidos es para quienes hemos ido a Clásico en el Nacional y en Pedrero una muestra de lo transversal que es la protesta. Bueno, Y por eso, si yo fuera, yo nunca estar en el gobierno, yo me querellaría contra ese gallo por apología a la violencia. Me querellaría con él por hacer apología. Él se querelló porque Jorge Razo dijo que era un delincuente. Yo me querellaría con él por hacer apología a la violencia, porque cuando él va, probablemente él va no va ni a Arica ni a Magallanes, él debe ir a Cordillera, Océano, no sé cuál es la más cuica. Porque si si Giorgio Jackson lo reconocen en Arica, en la galería de Arica, lo revientan, se hacen un asado con él. Le cortan el cuello, le sacan las tripas y se las comen con un anticucho. Primero porque es político. Y segundo porque saben ellos que los dejaron votados. Como Anthony. Anthony, el que cayó en el río Mapocho, fueron a su población a pasarle plata, para moverlo y después lo dejaron votados. ¿Quiénes fueron? El Partido Comunista. Ese fue el Partido Comunista. Fue a ver a... Sí, pues, a la exploración San Miguel en Bajo de Mena. Entonces, para un niño como Anthony, o un joven, lo que tú quieres, que vive en un bloque, con 8 personas adentro, con abuso sexual, que sale y tiene 2 animitas grandes, que ve cómo se agarran a balazos, la barra lo protege. Yo soy de los de abajo. Oye, a propósito de esto de Giorgio y esto que comentamos del barrismo social, pero es que no es frivolidad, Ustedes están haciendo el estudio, ¿cierto? Sí. Y lo vamos a sacar y lo podemos ver después, pero sí. ¿nos puede dar algún adelanto de esto, de las tesis que comentabas de la universitaria sobre barrismo social? No, la tesis de barrismo social apuntan básicamente que hay una movilización popular, omiten toda la parte delictual, la minimizan, dice que efectivamente hay acciones delictuales, pero que son básicamente organizaciones autoconvocadas, que no obedecen a jerarquía, que se organizan y hacen actividades sociales, efectivamente hacen completadas, hacen. Ya, pero el narco también hace obra social, por cierto. El efecto es exactamente. Y mucho rebeldía contra el sistema neoliberal. Que es una visión como superficial desde las redes sociales del fenómeno, en el fondo, y de una idealización. Es que hay un trabajo de campo también, porque hay uno, por ejemplo, que fue a estar con las barras, y las barras le permitieron ir a una sesión que no puede ir nadie, donde ellos tienen alianzas con un club, porque la barra Colo-Colo tiene alianzas con Alianza de Lima, con una barra muy dura de Lima, y con Chacarita de Argentina, y hacen como encuentros de delincuentes, o de barristas. No sé. Un congreso. Un congreso, sí, intercambian ideas, todas barras bravas, pero de ultra, porque en Argentina las barras bravas están metidas en la política a reventar. Sí. Y de hecho el penúltimo paro de Milei llevaron barras bravas, pero Patricia Bullrich la logró anular, así que para aprender de ella. Chacarita, una barra brava, entonces este tipo va ahí y claro, se da cuenta que hay una cosa criminal, pero se da cuenta también que hay una cosa de formación social, de apadrinar a los niños que están abandonados, de ayudarlos, te fijas, y la parte que son de izquierda, muchos de ellos, que son más bien antisistemas, porque les gusta mucho la plata. ¿Tiene algún origen, alguna... ¿De dónde sale el concepto? ¿De barrismo social? ¿Es argentino? No sé. No sé. Una El barrismo social... Puede ser una creación académica. No, pero son mira... como cosas, palabras que les gustan como típicos conceptos, ¿no? Del progre, del...
Claro, el progre siempre ha tenido una habilidad por el lumpen, siempre. La izquierda, digamos. Ha dicho que el lumpen de alguna manera está justificado. Pero cuando es progre frente amplista, que es la versión más frívola del progre, más desconectada, más materialista, más nihilista, para ellos la aproximación es como inmediata, es como lo que hace Giorgio. Fue un clásico, veía a estos compadres, da lo mismo que dejaran la cagada en los sectores populares, porque nunca le importaba una raja a los sectores populares, salvo en su discurso. Entonces idealizaba esta violencia de ellos como ritmo social. Ya, o sea, son útiles simplemente para. Pero las tesis son. Hay una academia que es muy cristiano que es una locura, que dice que hay que fomentar con recursos públicos el barrismo, porque eso va a permitir, en el fondo, una movilización popular que finalmente nos lleve a otra constitución. Con recursos públicos, esto. Por supuesto. Bueno, el Partido Comunista en este mismo Congreso también habla varias veces de lo importante que es conectar con las prioridades ciudadanas, qué sé yo, pero volver a tener esta mentalidad, este tipo de organización de masas. No hablan de las barras, obviamente, no hablan del Nunca te fútbol. olvides, Teresa, cuando fue Daniel Jaue con su mujer y 5 escoltas y tuvo que salir corriendo, y el cagón salió corriendo antes que la mujer. La dejó atrás. Está el video. Sí, cuando se lo comió el monstruo. Cuando lo pillan, le dicen, oye, porque ellos iban escenográficamente. Y cuando a Boric lo escupen y lo orinan, que eso salió en video, y él queda como víctima, por supuesto, por haber sido víctima de esto. En el fondo, eso es lo que se van a enfrentar. Si el Partido Comunista quisiera hacer una coordinación imposible eso. No, lo van a mandar a la mierda. Si esto no los controla nadie. Eso es lo que es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque, por ejemplo, la facción antifascista, que es piños que están repartidos en varias comunas, no es que va a venir el señor Lautaro Carmona en ese lenguaje que nadie entiende nada, a hablarles de Lenin. A todo esto. La juventud socialista hoy día lo conmemoraban, sí, subían. Mira, ¿y por qué no dejan los cargos en el gobierno? ¿Cuánto están ganando la juventud socialista? 5 palitos, así es fácil ser leninista. Y más, 5 y más. Pero esa es una vergüenza, estos hueones. O sea, son leninistas con una plata gigantesca que viene de nuestros bolsillos, nuestros contribuyentes. Son leninistas, bueno, que sean de verdad, weón, no sé, lo de la juventud del PS es vergonzoso. Sí, pero volvamos al punto. El punto central acá es que como no los puedes controlar, la estrategia para erradicar la violencia del fútbol es mucho más compleja de lo que puede ser un estadio seguro en versión 2.0, 3.0. Volvamos al 2025. Una diputada comunista, a propósito de la comisión investigadora que se formó en la Cámara respecto de los incidentes en el Monumental, una diputada comunista hizo polémica por la invitación que hizo a un barrista de la Garra Blanca, y yo me refiero a Marisela Santibáñez, que es de público conocimiento, que ha tenido estos vínculos. ¿Qué es esto del trabajo de brigadistas de los políticos? No, eso es hinchada. Ya, a ver. No es que sea comunista. La Marisela Santibáñez es colocolina fanática. Es como la Cecilia Pérez. Pero a ver, esto era la comisión investigadora sobre lo que había pasado en el estadio. Ella siente una afinidad por las barras. ¿Pero por qué hay que invitar a un Por supuesto que es una vergüenza. Pero estoy diciendo que no lo hace porque sea comunista. Lo hace porque es colocolina. No, eso es un dato de la... Ah, no, sí, porque son fanáticos. Ya, pero tú lo has hablado, mencionas a Pancho Malo, no puede haber trabajo de brigadistas de las barras, brigadistas, que las barras bravas operen también como brigadistas las barras bravas de políticos. Cobran, y bien, por llevar fuegos artificiales, por ser grupos de... O sea, obviamente le pueden haber cobrado a los políticos por hacer desmanes. Eso no me cabe duda. O campañas políticas. Pero sí. Campañas sí. Siempre lo hicieron. Campañas es conocido eso. Siempre lo hicieron. Acuérdate que son cuando... criminales. Pero si son criminales, si te lo ofrecen. Pero por eso te tenía políticos contactados con criminales para hacer servicios para romper palomas. Más grave la relación del PC con narcos en las huelgas del hambre que me costaron a mí la salida de la Católica. Narcos vinculados con operadores del Partido Comunista en la zona sur de Santiago. ¿Cómo fue eso? Las huelgas del hambre, ¿no te acuerdas de la huelga del hambre? ¿Tu salida de la Católica está relacionada con eso? No, porque yo tuiteé, qué raro, se acabó el hambre. Se acabó la del 2020. Las protestas del hambre eran protestas coordinadas por en narcos. La pandemia te refieres, ¿cierto? Sí, para desestabilizar la ciudad y en particular a 3 alcaldes que querían ellos reemplazar. Y ahí hubo una vinculación directa del PC y de un operador de la Camila Vallejo, Leiva, que era un exfrentista que se encargaba de hacer los vínculos. ¿Entiendes o no? Eso existe. Lo que pasa es que, bueno, hay que informarlo y publicarlo. Entonces, ahí ellos tienen una yayita. Pero la razón de los políticos, San Ramón,
Mulet, Mulet es precandidato presidencial, a propósito. hoy día, y tuvo Oye. un partido que sirvió de... Con la Federación Regionalista Verde Social. Sí. Oye, hablamos harto de desconexión al principio del programa, a propósito de Matei, pero también nos pasamos al barrismo social. Pero también en 2019 habían otros actores, ciertos rostros de televisión, actores, artistas, etcétera, apoyando todo lo que estaba pasando, apoyando incluso a estos delincuentes. Esa desconexión, Iván, que se vio en esa época, yo creo que una de tus tesis fuertes del libro es parte de esto de que tú mencionas de las dos ciudades. Sí. De que, sí, y a ver, profundiza un poco en esto de... Mira, de dos ciudades, tú puedes vivir en otra ciudad pero estar informado. ¿Qué es lo que pasó con Juan Cristóbal Guarelo? Juan Cristóbal Guarelo es un periodista de izquierda, dura, podríamos decir de izquierda pro-PC, pero como estaba informado, Bien porque dura, es su entonces. pega, él se dio cuenta inmediatamente que esto era un delincuente. Y dijo, yo no voy a ser partícipe de esta locura. Entonces, y él vive en el sector oriente. No es necesario. La idolatrización de las barras bravas y de Claro, los... porque él tenía información. Porque había estudiado el tema y sabían que era un delincuente. El resto de los frívolos, donde incluyo a Yongnan, a toda la izquierda elite, a Sebastián Grey, el vocalista de Quilapayún, al actor Castro, que siempre pide plata al Estado, toda esa manga, claro, este era como el Rafael Cabá, cuando fue y sacó unas fotos con la barra brava. Fíjate que la foto está con un hincha de la U, con un barrista de los de abajo. El actor Daniel Muñoz, el que hacía los 80, que hacía sacar fotos, eran como sus mascotas. Mon Laferte. La Mon Laferte. Entonces, y también pasa lo mismo con la izquierda siempre, que idealiza a este proletariado, a este lumpen, y por eso es que la tesis de la Lucio Porter es tan lúcida, cuando plantea, ¿cierto?, el lumpenfascismo, porque el lumpenfascismo, si no me equivoco, porque lo que está es un lumpen materialista, bueno para la plata, para los negocios, y con estas facciones que son como menores, que son los antifascistas, pero creo que al final del día ellos están ahí por la plata. Pero hay gente desde sus casas con su iPhone 15.000, con su Starbucks, opinando así sobre algo que Bueno, no eso tiene era ni idea. O es como todo. algo- A ver, esa es las dos todos. ciudades. Esos fueron todos, de hecho. Todos, tú muy subí- poco, Cristian Barken, uno de los Sí, pocos. Carlos Peña, Cristian Carlos Barken, Peña, que nunca se perdió. Yo porque estaba haciendo el libro. La primera tampoco. noche. Tú, Iván, hace poco, de hecho, subiste una entrevista que yo no sé si no la vi o no la recordaba, una entrevista en CNN que le hizo Daniel Matamala y la Macarena Pizarro a Sí. dos ciudadanos Claro, de a pie, me encanta en que eso. son dos dementes. ¿Tenemos imágenes o tenemos videos de Veamos, eso? Veamos el video. Vámonos, por favor. Esta conversación necesitamos que saquen los militares de la calle porque nos violentan, porque abusan de nosotros, porque nos interrumpen una vida, porque nos molesta ver que la autoridad está imponiendo la fuerza sobre el pueblo y están torturando, y hay desaparecidos, y hay mujeres violadas, y hay niños y niñas violentados, asesinados, están ahí a balazos muertos, después los tiran adentro en supermercado y lo hacen parecer por quemados. Todas esas cosas nosotros ya las estamos viendo y la gente también las está viendo y no hay que decirle. No hay... Lo que sorprende acá es que la cantidad de mentiras que dice ese señor, que se llama Mario Orellana, que era militante de Revolución Democrática, todo esto. Ah, sí. O sea, no era un ciudadano No. raso. Era militante de Revolución Democrática. RD, muy cercano a Giorgio. ¿Ya? De Renca, un dirigente poblacional de Renca, y que inventó todo esto, y tenía un periodista al lado que no solo le daba tribuna, sino que no le contrapreguntó nada. No llama No, el tenor de las afirmaciones. No le cuestionó nada. Ahora, ese mismo periodista, que es Daniel Matamala, escribió varias columnas, pero una donde dice que la violencia era la parte de la historia, cita a Marx y dice, no había otro camino más que para llegar al momento de luz que tenemos, que esto. Ese tipo, que se da el lujo ahora a la derecha cavernaria a raíz de las declaraciones de Lemardey, y nadie le sale a contestar. Y tú sabes lo que hace Matamala en su última columna cuando va a la derecha cavernaria, cosa que tú dirás decirle, señor, usted hizo esto, dijo esto, felicite a Bópoli. Y habla de derecha cavernaria para abusar y abusar de la muerte de Vargas Llosa, porque fue Vargas Llosa el que acuñó el término. de Puede derecha ser, cavernaria pero en él Chile, entonces pero- de la izquierda cavernaria, mentirosa, propagador de fake news. Él. Oye, él. este mismo mitómano, al que Mario Orellana, Matamala sí. no contrapregunta, da una cifra escandalosa. Mira, tenemos también el A ver, video. veamos.
Ya, Por eso revisemos le dimos 30 estadísticas. años para ¿Cuántos que lo detenidos hicieran. hay? Miles de detenidos, cientos de torturados, cantidad de personas heridas. Vamos a poner números, no los recuerdo muy bien. 2.000 detenidos, más de 400 personas torturadas, más de 25 muertos. Hay tantas personas desaparecidas, hay más de 30 mujeres violadas, torturadas. Dos perdones del presidente y de un ministro y 0 renuncia. Abrir discusiones, abrir debates, abrir diálogos y en eso les queremos... Bueno, Marito Orellana era un operador político del Frente Amplio, no sé en qué estará ahora, en algún curro, alguna... Alguna repartición pública. Claro, y dijo que había niños violados, que los militares estaban violando sus derechos, que fue... Pero imagínate la tesis, esto como... Pero si la tesis, a ver, la La levanto. tesis es como matan niños, los tiran a lugares que se están Pero incendiando si para hacerlos padecer te por quiero quemados. recordar que hubo... Detenidos desaparecidos. Si hablaban de centros de tortura. Sí, po. Dijeron que había un centro de tortura en el Arauco, Quilicura, y fueron a quemarlo. Dijeron que había un centro de tortura en la estación de Metro Baqueano, y fueron a quemarlo. Lo dijo una señora que ahora es embajadora, lo dijo una diputada. Entonces, lo que acá teníamos era una construcción. Bea Sánchez, la embajadora. Sí, la embajadora. De un mito, de una mentira, hecha para desestabilizar y sacar un gobierno de derecha. Eso es y punto. Y el resto es música. Y para eso se prestó la prensa, se prestó por cobardía o por complicidad, la élite cultural, la élite, y la élite económica está cagada de susto, digamos, contratando asesores para que le dijeran qué estaba pasando. Quiero mostrarte un video también A propósito de élite cultural. a propósito de élite cultural y de todos estos artistas. A ver. Ha estado muy presente aquí también en estas reivindicaciones y estas demandas. De la cultura, artístico, los deportistas incluso de nuestro país. Y a nivel internacional, desde Chayanne hasta el actor Pedro Pascal. Claro, y todo esto para apoyar las demandas sociales de nuestro país. Ya, y esto... Bueno, qué lindo. Lo que pasa es que, mira, es tan fácil decir eso cuando tú no estabas sufriendo los saqueos, no estabas sufriendo con la violencia, no perdiste la pega. ¿Por qué no agregaron? Estos gallos, al contrario, yo creo que pagaron hora extra. Todas las personas que promovieron la violencia por acción o omisión ganaron. Y el grueso de la población perdió. Yo creo que acá tengo sentimientos encontrados porque en general se disculpa, y yo sé que tú disculpas bastante al electorado en relación, o sea, al electorado, a la ciudadanía común y corriente, digamos, y a su evaluación de cómo eran No lo los disculpo, hechos. lo explico. Y claro, bueno, mira, por una parte, yo voy a decir que creo que tienen responsabilidad por la forma en que evaluaron esto. Quiero dar algunas cifras de encuestas de la época, pero también es cierto que si tú estás viendo en televisión, ¿no es cierto?, a un señor como el señor Mario Orellana diciendo ese tipo de cosas y ve a un periodista al lado que guarda silencio, también es razonable presumir, lo razonable es pensar que no está mintiendo. O sea, ¿cómo alguien va a mentir tanto? O sea, ya, eso por una parte. Pero también es cierto, Iván, que el 2019 Carabinero, en pleno estallido, su aprobación era solo del 35%, según CADEM, la más baja desde 2015, que había habido un escándalo. Sí. Después, en diciembre de 2019, CADEM mostraba, diciembre muy mal, o sea, habían ya pasado 2 meses de este desastre y el 67% de los chilenos decía estar a favor de la continuidad de las movilizaciones. Según Criteria de esa época también, el 70% de los chilenos se sentía optimista con las movilizaciones y protestas. Y esto estamos hablando, como lo decía yo creo que hace poco en un resumen, o sea, no era una encuesta que hacía esta gente en la cárcel de San Miguel, con Pero a mí me convictos. dijeron por qué lo hacían. A ver, ¿qué? A mí me dijeron por qué estaban apoyando. Yo hablé con mucha gente. ¿Ya? ¿Por qué usted apoya esto? Llorando. Porque espero que atinen y arreglen los problemas. Que esto movilice. Y cuando la gente se da cuenta que no arregla nada, les pega la patada. Claro, Dice que ya, fue. usted... Y estos se aprovechan para sacar la Constitución. Es que esto, Teresa, tenés que verlo en ese contexto. No, si lo veo. Piensa tú como un hogar que tiene deuda, un hogar con problemas, que es la mayoría, que ve esto como un reventón y dice, ahora se van a atinar. Claro, los políticos van a reaccionar. Ahora van a reaccionar. Entonces, el fuego ilumina esta ciudad invisible para que los políticos se den cuenta de los problemas que ellos tienen. Pero la gente, como muy sabia, se da cuenta pronto, no van a arreglar nada. Lo único que calmó eso, ¿sabe qué fue? Lo retiro.
Ya, pero igual hay un paso intermedio entre decir, oye, quiero que atinen y por tanto apoyo todo lo que este proceso involucra, que esquema de locales comerciales. No, todas aquí esas no son cosas. detalles, Cancino. No digo, hay un paso intermedio entre eso y decir, oye, quiero que atinen, pero sabes que esto no me parece, porque hay apoyo a lo que estaba pasando ahí. Yo me Hay acuerdo que se apoyo apoyaba con la la- expectativa, y lo dijo Piñera, con la expectativa de que iban a arreglarlo. Claro, pero el punto es que hay un punto intermedio entre tener una expectativa de que esto se va a arreglar y valorar positivamente lo que estaba pasando en los hechos. es que nunca en ese lo valora. tiempo. A ver, No, si había valoración, Iván, yo me acuerdo que había justificaciones, un porcentaje Justificación, alto. sí. No, pero un porcentaje alto de gente que creía que era legítimo, por ejemplo, las barricadas como método de manifestación. No, Teresa, mira. Eran cosas a ese nivel llegaban, entonces Lo como que tú importante dices, en primero- una de esas acá reacciona la gente y otra es sentirse optimista, valorar positivamente. Y después eso, Iván, es todo ese movimiento social, pongámoslo súper entre comillas, se traduce en elecciones, po, en la elección de convencionales. Que te salen los gallos de la Pero, primera a ver, línea, que te sale el pero pelado, ¿ustedes qué después la creen? elección Pero, presidencial. ¿qué creen que pasó? ¿Que el Chile se volvió de izquierda y ahora es de derecha? No, mira, mi pregunta, más allá es del muy simple lo posicionamiento que pasó. ideológico, No, es es muy simple. cómo no va a haber responsabilidad de la ciudadanía en cierto tipo de decisiones. Bueno, en por elegir el supuesto- pelado Bade. Por supuesto que, a ver, y también han elegido a otros que no son el pelado Bade, pero que dejan por ahí embarrada. Pero no son los mismos, po. A ver, Pero entonces gente mira, que a ver. estaba ahí en primera línea, ese es el punto. Hay gente que deja embarradas, pero no Como está dijo destruyendo. Peña, es un error pensar que en la convención la gente era de izquierda y ahora son todos fachos. Sí, Eso po. es un error. Lo que están buscando son soluciones a sus problemas. ¿ya? Y Está bien. en un momento histórico, que fue el 2019, se pensaba que la solución iba a venir después del reventón. ¿Y qué hizo la clase política? Les mintió para hacer su constitución, que no solucionaba nada. La izquierda lo hizo primero y después lo hizo la derecha. Los dos le mintieron a la gente. Yo escuché gente promoviendo la constitución para reducir el delito, para promover el empleo. ¿Te acuerdas, Sí, no? sí, Ya, ok. Dijeron eso. Y Que rápidamente la gente se dio cuenta. ¿Tú por qué crees que votaron rechazo? Que iba a dar empleo, ni siquiera era promover, ¿Tú por qué iba a dar crees que empleo. votamos? ¿Quién hizo eso? ¿Tú crees que por qué El ganó el Cast. en contra y ganó el rechazo? ¿Tú crees que fue solamente, bueno, influyó la tontería que... Porque se dieron cuenta que estaban metiendo el dedo en el ojo, po. Que esto no resolvía nada. ¿Y qué resolvió? ¿Qué fue lo único que resolvió el problema que había? Los retiros. Eso fue. Así de simple. Bueno, cuando la élite vio en todo caso esta especie de apoyo por parte de la ciudadanía, es que se puso relativista en el fondo y no cuestionó ni ofreció tampoco Exactamente. un contrarrelato, ¿no es cierto? Y el contexto es estas manifestaciones pacíficas. Por eso eran todos progres, pero el con- perdona, el ministro del Interior era progre en esa época. Claro, pero es bien El ministro chocante del Interior porque- consideraba que había una manifestación que nunca tuvo 800.000 personas ni 1.000.000, que era válido manifestarse generando destrozos y saqueos. Bueno, pero, Iván, Mario el Deportes día- llamaba a continuar las movilizaciones. Bueno, Ah. ¿eso qué te dice? Que estaban así. Ya, pero es ¿Entiendes o no? chocante a la luz de los datos que ya se están obteniendo. de Absolutamente, ataques porque Pero es que eso, 25 pero es que, a ver, estaciones de metro, convengamos que hay que tener bastante, o tienes mucha información, o mucha lucidez como Carlos Peña, o lo que pasó a Barkin, que su mujer trabajaba en el sector de la zona cero, entonces vio el demonio, o tú te dejas llevar por la marea. Que lo mismo que ahora decir, ahora estamos, Chile es un país de derecha, entonces va a ganar, no sé, el Milei chileno. No. Yo me acuerdo que el día de la instalación de la convención fue un caos, no sé si recuerda. Era un día el día que empezaba la convención constituyente, un caos. No se pudo, bueno, el escándalo, ¿te acuerdas? Con el coro de niños El himno. que quería cantar el himno y la Elsa Labraña creo que era que les gritaba, en fin. La cosa es que la ceremonia no se podía continuar, Me esa era acuerdo. la explicación, porque le estaban violando los derechos humanos a la gente en manifestaciones Sí, claro, en la Alameda. Ese por era el escándalo. supuesto. Y yo recuerdo, Iván, y encontré hace poco el video, que estaban todos los periodistas atestados ahí y me acuerdo de la Connie Santamaría diciendo, está bastante enojada Teresa Marinovich con esta situación y qué sé yo, porque yo decía, acá no hay violación a los derechos humanos, esto es un show, un tongo y no sé qué. Y me acuerdo los periodistas ridiculizándolo y ridiculizándome. Me acuerdo Amaro Gómez Pablo un tiempo después también ridiculizando permanentemente. Porque estaban cagados de Y susto. Sebastián Piñera me mandó en ese momento un mensaje. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía. No tenía idea. Me mandó un mensaje a través de un conocido en común y me mandó dar las gracias. Por en el fondo, porque Por decir la verdad. Por decir la verdad. Sí. Pero yo lo encuentro vergonzoso eso. O sea, A es ver. muy patético que decir la verdad evidente, la verdad indiscutible, la verdad que estaba ahí, ¿no es cierto?
sea algo excepcional. Una cosa así como que justifique un reconocimiento, porque no es que si tú decías la verdad, entonces el día siguiente te mataban. O sea, no es que tampoco estuviera Eso uno pensaban corriendo. ellos. Bueno, Yo pero incluso mira, es un muy mal síntoma social. Que no haya nadie que diga la verdad, que esto sea un hecho excepcional, así como es muy mal síntoma. pero veamos la parte positiva. Más allá de tu... Que hay que agradecer la gesta heroica. Claro, la gesta heroica No, de decir la además de lo verdad. que hicieron ustedes, muy heroico, efectivamente muy No, valioso. pues no es heroico, pues Iván. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Mirando el vaso lleno, la gente se dio cuenta que era un engaño. Sí. Porque el votante chileno es muy racional. Es muy racional. Muy racional. Dijo, a ver, ¿funciona lo que me... Ah, no, es un hueveo esto. No, entonces váyanse a ver Cristo un rato. ¡Fuera! Ya, ¡Pa! yo no estoy tanto de acuerdo. Pero después- Piensa tú que pero- después Iván partió este segundo proceso, yo creo que ahí nos conocimos más nosotros, partió este segundo proceso, Huevitos. la derecha, Por favor, no. la derecha, entre otros, tú rompiste la No, Constitución. no sé, eso fue un gesto. Fue idea tuya. Fue- Nunca lo hemos dicho. Nunca. Eso es falso. Fue un falso. error mío, no sé. Es nunca falso lo de había falsedad hecho. absoluta, fue idea tuya, solo que yo la encontré buena. Aquí este es muy ciudadano para sus cosas. Claro. Toma decisiones y me Estoy- arrepiento estoy- después. Yo me acuerdo, pero Estoy muy- Iván, mira, tú dices que las personas son racionales. Sí. Cuando empieza este segundo proceso, Sí. la mayor parte de la ciudadanía estaba en contra y Sí. le parecía que esto había sido una estafa, Sí. el dedo en el ojo. Como Sí, sí. Ya. Eso pensaba la ciudadanía. Sí, claro. Después no les fue tan mal en el plebiscito a la favor. Aumentó sustantivamente. Perdieron. Está bien, pero aumentó sustantivamente el número de gente que la apoyó. No. Entonces, cuando tú dices, oye, de esta gente estaba un día diciendo que que el tema no era la Constitución, que no había cambio, 2 minutos después tú tienes un candidato presidencial que había sido o se había opuesto a esto, diciéndote que acá esto iba a dar Perdona, empleo. Teresa, te quiero- Y tú dices, hay gente que A se ver, lo cree, Teresa, pucha, perdón, te pero quiero yo recordar quiero que cuestionar. todos los medios, incluidos Sin Filtro, donde Sí. lo pasamos no muy bien, todos los medios estaban por el a favor. Todos los diarios, todos los matinales, todos los programas, la prensa, los líderes de opinión, todos. Las empresas, sería Juan Sutil diciendo que votar a favor. Ya, pero Las era, empresas, pero el todos. mismo tipo de engaños, pues, No, Iván. pues, No Teresa. era un proceso tan pintoresco, la derecha no hizo un papelón como el que hizo la izquierda, estamos de acuerdo, pero era el mismo tipo de Pero soluciones, pero- la misma vendida de pomada, de que esta cuestión te va a resolver la vida. Pero Era no el les mi- creyeron. Pero, sí, pero un poco sí, pues, Iván. No, ¿Cuánto porque fue el perdieron. No, resultado? pero es que igual sacaron 44%. 44%, pues, Iván, si eso no Pero, es a ver, No despreciable. es despreciable, claro. Perdona, O sea, mira, 44% que después de decir, oye, que esto es chiva, que esto es mentira, que esto no es verdad, que el tema sea constitucional, le dicen que sí, hay un cambio, un giro de la derecha grotesco. ¿cuánto y- sacó y- el rechazo? fue El mucho. primero, 38. 38. Ya, son 6 puntos más. Esos 6 puntos más, gente que dijo, ya terminemos esta weá. Pero Iván, son electorados distintos. También eso es un elemento pero importante. acuérdate que po. no, Sí, según sí, Mayor hay un obvio. cruce, Sí. según Mayor hay un No, cruce está bien, electorado. pero el No, electorado... Anita, el- en las votaciones de los plebiscitos de salida, dudo que asiste totalmente Pero, a ver, cruzado. estamos de acuerdo que la izquierda votó en masa a favor Por de esa eso. mierda. Y después la derecha, Votan más a favor de esa mierda. ya. Pero el diferencial fue gente que dijo, ya no quiero más, por favor, termine esta cuestión. Pero lo más interesante, lo más maravilloso de esto, es que pese a todo el efecto de Chechirane decía que nosotros éramos extremos, que Sí. votábamos como comunistas, como los comunistas, que él era el moderado. Iván Moreira, moderado. Nunca voy a olvidar. Cuando fuimos Sin Filtro nos pusieron en el panel con los dementes, con los Muppets. Entonces, por favor. Entonces, y tú tenías a Pancho Rego diciendo que esto había que aprobarlo, que era un líder que había sido el líder de... Entonces, era toda la élite completa, igual ganamos. Eso es muy meritorio. Sí, Yo creo que totalmente. yo creo que tú valores eso. Porque No, dice sí, que por el pueblo supuesto que chileno lo- es muy sabio. Por supuesto que lo valoro. Nosotros, muy sabio. nosotros trabajamos para eso y creo, Bueno. y creo que hicimos una contribución. Por supuesto que sí. Pero Y una cosa que yo valore eso y diga, sabéis que al final del día prima el sentido común, pero la capacidad de perderse con las luminarias, las luces, las bengales, los fuegos artificiales que presenta la clase política son altos también. No, o sea, estoy de acuerdo. la fragilidad, No estoy de acuerdo. la volatilidad. Mira es la evaluación grande. que tiene Guillermo Ramírez. Mira la evaluación que tiene Guillermo Ramírez. Oye, creo que este es un debate que da para otro programa Sí, distinto, sí. pero vamos cerrando. Creo una pregunta más para Sí. Iván. Me acordé de desde Diego tu- Portales Charper. Oye, desde tu trabajo territorial de fiscal urbano, eso es. Sí. ¿Qué es lo que se viene? O sea,
porque tú comentas que, lo comentaste en un programa, ya no me acuerdo en cuál, hace poco, que estamos ante la peor amenaza junto con el crimen organizado extranjero, refiriéndote a los piños, a las barras bravas. Sí. ¿Ya? Y haciendo este análisis territorial, esta activación de focos en el mapa que mostramos recién, tú dices que se repitieron los mismos patrones que en el estallido. Sí, un microestallido. ¿Qué es esto? ¿Que eso nos puede venir? Lo que pasa es que, de todas las cosas que yo hablé para el estallido con tanta gente, dejando fuera las teorías conspirativas que no se disipadas y todas esas cuifas, me decían, primero, este es un disturbio de país de clase media, la paradoja del ingreso medio, de frustración de expectativas, como lo dijo Carlos Peña del día 1. No es de rebeldía contra el modelo neoliberal, mentira, era más modelo neoliberal, más lucas, que no me alcanzan las lucas, de expectativa frustrada y con un componente de gangs o de disturbio, de riots fuerte. Y esos riots son riots de personas que están al margen del sistema y que son muchas. Y nosotros tenemos en la ciudad vastos sectores así. Entonces lo que yo estoy viendo es que esos sectores ya están en ebullición y ya están generando un montón de problemas. ¿Ves que están así? Hombre, sí. Bueno, los pescadores artesanales. Bueno, mira o la sea, violencia. que me da rabia la expresión, ¿no? Que me da rabia que se les llame así. Pescadores artesanales. ¿Son delincuentes? Delincuentes. Por supuesto que sí. Pero Iván, tú dices la peor amenaza junto con el crimen organizado extranjero. O sea, esto tiene que estar... Porque, a ver, el crimen organizado te voy a decir extranjero, una vemos cosa, noticias todos los te voy a días. decir una Esto cosa. Si por algún, ni Dios brutal. quiera, hay una tragedia y mueren 5 hinchas, estos tipos son capaces de quemar estaciones de metro, de dispararle a comisarías. O sea, es una cosa que está así, ¿me entiendes o no? Y no tenemos idea de la magnitud que tiene. No tenemos capacidad de anular esa amenaza, ninguna, porque nuestra fuerza carabineros no tiene unidad especializada en banda, ni en gangs, ni en barra. Por lo tanto, solo hay que esperar que reviente. Claro, ¿Entiendes, porque no hay un Y trabajo con- previo de y con detección. Y con miles de menores, o sea, millones o miles de menores de edad involucrados, en los cuales es más fácil después, ¿no es cierto?, martirizar o qué sé yo, Pero Teresa, o ojo con estigmatizar. eso. Ojo con eso, porque el Estado, y ahí yo creo, a diferencia de usted, no soy anarcocapitalista. Yo tampoco, perdón. Yo creo que el Estado es muy importante para evitar que estas brechas de entorno, que las personas no tienen la culpa de ellas, Sí. no limiten su libertad. Sí. Ya, ok. Esas brechas de entorno hoy día están haciendo que niños que podrían tener un futuro mejor caigan en estas redes. Ya, ese es un hecho. Sí. Ya. Segundo tema. Esas redes son redes que les dan protección a ellos ante abusos que reciben ellos Sí, en sus hogares. Ya, sí. ¿ya? ¿Ok? Ya. Y son muchos. Piensa tú que hoy día hay prohibición, en el estadio no pueden entrar 7.000 personas. 7.000. Que no pueden entrar. Todos esos son barristas duros. Y es un número, Son miles. claro. Miles, Teresa. Sí, pues. Miles. Que están distribuidos en los barrios más peligrosos, más aislados, más segregados, más invisibilizados, con poder de fuego, con una violencia de entorno crónica de años. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No, yo lo que te estoy diciendo justamente es eso, que Entonces, en el fondo cuando- tienes entonces- expuestos a niños y a su Ese vez... es el problema, a su que vez, tienes expuestos a niños. pero porque No, eso la- estoy la- diciendo, la- que están la- siendo la utilización. la utilización de niños Y por supuesto, y lo la usan. posibilidad de que los mártires justamente sean niños, como de hecho ocurrió hace 2 semanas. Bueno, casi Por mueren eso, 2. y que Ya, por pueda eso te envolver digo- todos estos hechos como con una... Claro, como que tú bueno. blanqueas, te Claro. fijas como que esto es carabineros que contra niños. Hagamos en un el escenario fondo. hipotético para terminar. Supongamos que gana la Evelyn Matei la presidencia de Chile. Gana la presidencia de Chile, es presidenta, y decide cortar cabeza, obviamente, de la gente que entró por confianza. Gente que hoy está ganando 5 palos, que tiene que pagar la tarjeta, que se acostumbró a gastar 5 palos al mes o 6 palos y dice, ¿dónde está mi plata? Yo quiero volver al gobierno. ¿Qué van a hacer esos tipos? Van a agitar el fuego. Y ante el primer desmán, van a acusar violación de derechos humanos. Claro, Porque con eso lo que hicieron el estallido es que anulan la capacidad del Estado. claro. Eso es lo que hace la izquierda, con la ley, con las RUF ridículas que propuso la Carolina Toá. Es anular la capacidad del Estado de controlar estas hordas. Porque al hacerlo desestabiliza al gobierno de derecha y vuelven ellos al poder y dicen, nosotros sí garantizamos la estabilidad. A diferencia de ellos, de hecho, hemos tenido pocas protestas violentas en el gobierno de Claro, derecha. Nada. y pocos paros también. pero y pocas- hemos pocas tenido más cosas. homicidios que nunca en las periferias que están Claro, emprendidas. claro. ¿Me entiendes o no? Claro. Ya. Bien, Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM, y nuestro fiscal urbano, Iván Poduje, están mirando. Oye, yo quería hacer el detallito de la taza. Quería Una taza molestar. muy linda.